Evitemos el engaño. Este punto es de vital importancia y quizás en el video se sentirá un tanto más controversial con las láminas que veremos a continuación. Esto lo hacemos, hermanos y hermanas, por amor. No lo hacemos con ningún tipo de odio o malicia. Queremos asegurarnos de ser responsables de traer el Evangelio y las buenas nuevas a ustedes, y por eso les mostraremos algunas falsas doctrinas que fácilmente podrían desviarnos, que pervierten las Escrituras, y por ende, nuestra meta es asegurarnos que ustedes puedan validar todo esto yendo a sus propias Biblias. Verifiquen esto y comprueben las enormes contradicciones con estas doctrinas. Muy importante iniciar hablando de Gálatas 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino es que hay gente que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, que sea anatema o maldición. Como hemos dicho antes, ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que habéis recibido, que sea anatema o maldición. Una instrucción muy directa y clara. Y antes de avanzar a la siguiente lámina, te doy la palabra, Baruch. En primer lugar, no creo que sea un tema controversial, porque la Biblia es clara con el asunto con el que vamos a tratar. Puede que no sea bien recibido por mucha gente, que no sea algo popular, pero controversial no es, porque no estamos viendo un pasaje con el que podamos decir, bueno, puede que esto tenga esta interpretación o esta otra interpretación. Tenemos perspectivas diferentes y la gente puede inclinarse hacia una perspectiva o la otra. En este caso no es así. Aquí hablaremos de asuntos que están en clara violación a la palabra de Dios. Puede que sean tradiciones, una norma dentro de la cultura de la gente, con grupos que históricamente creen en todo esto, pero son cosas falsas y la Biblia no apoya nada de esto. Nuestra meta no es crear controversias, sino compartir la verdad, y creo que ese es tu punto. Queremos decirle la verdad a la gente y lo haremos sin pedir disculpas. Amén, gracias. La Iglesia Católica. Yo nací en Sudamérica, en Chile, y sé de primera mano que la inmensa mayoría de nuestra población pertenece a la Iglesia Católica, así que quiero destacar algunos elementos. Ahora, el Papa Pío IX, en su encíclica escrita en 1863, dijo que bien conocida es la doctrina católica según la cual nadie puede ser salvo fuera de la Iglesia Católica. Esto se refiere a la creencia de que solo aquellos que están en plena comunión con la Iglesia Católica y aceptan las enseñanzas y el magisterio de la Iglesia pueden ser salvos. Una falsa doctrina total. Sin embargo, queremos entrar un poco más en detalle con respecto al catecismo de la Iglesia Católica. ¿A qué me refiero? El catecismo básicamente es una presentación organizada de las doctrinas esenciales de la Iglesia Católica con respecto a su fe y valores morales. Así que pondré algunas referencias aquí que podrán buscar ustedes también para verificarlo, las cuales contradicen a la Biblia. La primera es que el Papa es la cabeza de la Iglesia y tiene la autoridad de Cristo, completamente falso. Luego que la Iglesia Católica Romana es necesaria para la salvación, y allí está el número de referencia también. Tercero, que la tradición sagrada es equivalente a las Escrituras. Luego que el perdón de pecados o la salvación se logra por la fe y por las obras, que hacer la penitencia es necesario para la salvación. El purgatorio también se menciona y sobre María hay varios puntos. Por tanto, la bendita Virgen es invocada en la Iglesia bajo los títulos de defensora, ayudadora, benefactora y mediadora. Y en breve te doy la palabra para tus comentarios, Baruch, pero sigo leyendo del Catecismo que María nos trae el don de la salvación eterna. Totalmente falso, hermanos y hermanas. María libera a las almas de la muerte. Vemos la referencia y luego dice, tú, María, concebiste al Dios viviente, y por tus oraciones liberarás nuestra alma de la muerte. Totalmente falso. También oran a los santos. Leemos que al pedir a María que ore por nosotros, nos reconocemos como viles pecadores y nos dirigimos a la Madre de la Misericordia, que es toda santidad. Nos entregamos por completo a ella ahora, en el presente de nuestras vidas, y nuestra confianza se amplía aún más en este mismo instante para rendirnos a la hora de nuestra muerte, por completo a su cuidado.
¿Qué puedes comentar con respecto a esto, Baruch? Soy muy ignorante en cuanto a las doctrinas de la Iglesia Católica. No tengo trasfondo en ese sentido ni he hecho estudios profundos al respecto, pero para mí escuchar esto, con todas estas citas textuales del catecismo, me resulta impactante, porque los elementos que has resaltado aquí son simplemente herejía. Ninguno de estos puntos están soportados por la Biblia. Y creo que el punto del cual realmente parte todo este error es el que dice que la tradición sagrada, lo que ellos llaman tradición sagrada, sus dogmas, son iguales o equivalentes a la Biblia. Esto les da lo que ellos creen que es la autoridad para decir lo que quieran y crear dogmas, doctrinas y demás, que son creación del hombre y que no solo carecen de asidero en las Escrituras, sino que están en conflicto directo con la palabra. Todo lo que has mencionado es herejía. La Biblia no apoya nada de eso. De hecho, estas cosas representan una afrenta contra Dios. Son insultos contra Dios y contra la obra suficiente del Mesías, dándole a María un rol que la Biblia en lo absoluto le atribuye. Ella no concibió a Dios. Esa es una declaración falsa y engañosa. Dios es eterno y sabemos que la encarnación fue por medio del Espíritu Santo. Su vientre fue usado por Dios, pero hasta allí. Decir que ella concibió a Dios es nuevamente herejía y conlleva implicaciones tremendamente erradas desde el punto de vista teológico. Amén. Hermanos y hermanas, insisto que para las personas que fueron criadas en el catolicismo y han pertenecido la mayor parte de sus vidas a la Iglesia Católica, escuchando esas tradiciones, una vez más, pedimos que por favor vayan a sus Biblias y verifiquen todos estos asuntos a la luz de la palabra. Vamos a profundizar un poco más en cuanto al hombre que se autodenomina la cabeza de la Iglesia. Todos estos textos provienen de correspondencias del Vaticano. El Papa Francisco ofrece bautismo a los marcianos. Dice que todos tienen derecho a ser bautizados. Antes de darte la palabra, Baruch, hermanos, esto raya más que en la locura, lo que este hombre está diciendo. ¿Pero qué piensas tú al respecto, Baruch? Me dejas sin palabras, Cristian. No tengo un comentario para esto. Nunca he visto un marciano y no tengo idea de qué propósito tendría el dar una declaración así. Asumo que estaba diciendo que el mensaje va más allá de, no sé, más allá de... sí, quién sabe. Verdaderamente es una locura. Pero pasemos a otra lámina y vayamos aún más profundo. El Papa y el Gran Imam firman un pacto histórico de fraternidad en los Emiratos Árabes Unidos. No entraré en detalles ni leeré todo el texto, pero básicamente están buscando lo que hemos mencionado en otros videos, un movimiento interreligioso, combinando todas las creencias, no solo a judíos y musulmanes y estos supuestos cristianos, sino también a budistas, hinduistas y religiones de esa naturaleza, con el fin de unir al mundo en paz, lo cual es algo engañoso, hermanos y hermanas, porque el gran problema es que ellos niegan la exclusividad del sacrificio suficiente y absoluto de Yeshua en la cruz. ¿Qué puedes decir, Baruch, en este movimiento que el Papa mismo está liderando? Sí, de este tema sí tengo un poquito más de conocimiento. Es muy perturbador. Aquí, durante la administración anterior, vimos que habían ciertos acuerdos. No sé si alcanzaron a cumplir con los objetivos o la definición de un tratado, pero se dieron acuerdos entre Israel y algunos estados islámicos. Y a algunas personas les gusta llamarlos los acuerdos abrahámicos. Yo estoy totalmente convencido de que ese es un término incorrecto, porque cuando tú llamas a algo así un acuerdo abrahámico, de cierto modo le concedes un contexto espiritual, le añades un componente espiritual, pero eso no tenía nada que ver con algo espiritual. Los acuerdos giran principalmente en torno a lo siguiente: extender los negocios, los mercados y en cuanto al temor contra Irán. Así que
Los acuerdos que se hicieron con Israel tenían más que ver con la preocupación ante la expansión de Irán, buscando ensamblar una coalición que se levante en unión contra Irán y a la vez se abran mercados de negocios para generar ingresos y cosas así. No tenía nada que ver con nada profético en la Escritura. Y por eso me resulta tan decepcionante cuando vemos lo que estás informando ahora y este tipo de asociaciones y reconocimiento mutuo del estatus de otras religiones. Ver al Papa afirmando al Islam, en otras palabras, pero realmente lo que vemos es, y no quiero decir esto de una manera ofensiva, pero qué hipócrita está siendo él, porque hemos leído que desde el punto de vista del catecismo, que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Bueno, la verdad es que no hay salvación fuera del Evangelio, pero desde su punto de vista, ¿por qué está entonces afirmando al Islam? Y lo ha hecho diciendo que es una religión legítima para lograr la salvación. Entonces, hay una gran inconsistencia, pues está más preocupado en ser políticamente correcto y en ser aceptado por el mundo, cumpliendo los objetivos de su organización, que en la verdad y en la integridad, y en estar comprometido con la revelación de las Escrituras. Y déjame solo agregar sobre el último punto, que estaba hablando de un tema con un amigo mío y le decía, ¿sabes? Nosotros no debemos emitir una declaración para luego preocuparnos por las consecuencias y cómo sería eso recibido por la gente, o cómo impactará eso nuestra imagen. Si actuamos así, seremos engañados por el enemigo. Si declaramos algo, fijamos una posición, es porque es la verdad. La palabra de Dios lo apoya. Emitimos nuestra declaración y cualquiera sea la consecuencia, eso se lo dejamos a Dios. Porque puede que nosotros suframos o que nuestra organización sea marginada o lo que sea. ¿Cuál es el problema? Eso no importa. Este mundo no es nuestra prueba de fuego. La prueba de fuego será cuando nos presentemos ante Dios y ese día en el que todo hombre y toda mujer sean juzgados, y no estoy hablando sobre salvación, sino sobre recompensas, el juicio de acuerdo a lo que hemos hecho, y yo quiero estar del lado correcto de la verdad. Quiero ser una persona que diga, yo me levanté por la verdad de Dios, y eso será bueno desde el punto de vista eterno. En el corto plazo, puede que eso nos conduzca a la persecución, a sufrir pérdidas, lo que sea. Pero insisto, son cosas temporales. Nos preocupa lo eterno y por eso el reino es tan importante, porque cuando tienes mentalidad de reino, tendrás una perspectiva eterna. No tomarás decisiones en base a si el resultado te convendrá o no, a lo que pueda acarrear a tu existencia en el corto plazo. En 5, 20 o 50 años, debemos tener una perspectiva de reino. Amén. Bien dicho. Leamos ahora otro artículo que dice que el Vaticano alaba a los Emiratos Árabes Unidos como un modelo pionero de solidaridad humana global, mientras la religión única mundial conocida como el Islam continúa en ascenso. Básicamente, la unión de esas dos religiones, el Islam y el cristianismo, que sabemos que no es el cristianismo verdadero. Y bien, esa unificación y que todo el mundo esté en paz y armonía, trae a Yeshua como el problema central. Recuerdo que escuché una vez un predicador decir que tú puedes ir a una fiesta o a una función o a un evento y puedes hablar sobre cualquier cosa. Puedes hablar de Buda, puedes hablar de Mahoma o de José Smith o del Papa, del tema religioso que quieras, y no habrá conflicto, a todos les parecerá bien. Pero en el instante en el que mencionas a Yeshua, a Jesucristo, el espíritu del anticristo se levanta dentro de la gente y tendrán problemas contigo. Así que, hermanos y hermanas, debemos tener mucho cuidado con lo que pasa en el mundo hoy y este movimiento interreligioso. Si me permites interrumpir un segundo, Cristian, lo que acabas de decir es tan importante y todos sabemos que es la verdad. Tú puedes hablar de cualquier cosa, pero en lo que mencionas a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, la verdad de las Escrituras, la gente se incomoda. Esto no es lugar para ese tema, te dicen. Y esto no hace sino confirmar que efectivamente Él es la verdad. Amén. Gracias. Ahora quiero mencionar una escritura que tocamos anteriormente, según la cual incluso si un ángel apareciera para predicarnos otro evangelio distinto, que entendamos que eso no es verdad, es falso. La iglesia mormona.
muy controversial, doctrinas muy controversiales. He traído un resumen muy superficial aquí, pero de nuevo, les animo a investigar en sus casas. Yo he hablado con mormones que ni siquiera sabían que algunas de estas doctrinas formaban parte de su religión, así que hicieron su propia investigación y confirmaron que es verdad. Empecemos con el hecho de que José Smith era un masón, el fundador de la Iglesia Mormona. La masonería es un tema que merece su propio video independiente. Es uno de los movimientos más demoníacos y perversos que existen. Hablaremos al respecto, como dije, en otro video a futuro, pero José Smith era masón. Ahora, él aseguró que un ángel llamado Moroni lo visitó y le dio unas planchas de oro. Estas planchas contenían lo que se convirtió posteriormente en el Libro de Mormón. El Libro de Mormón es un máximo estándar de vida. José Smith le hizo ajustes a la versión King James de la Biblia en inglés para que no chocara contra el Libro de Mormón. También tienen otros libros como Doctrina y Convenios y La Perla de Gran Precio, libros adicionales sagrados para ellos. Los mormones enseñan que Dios una vez fue hombre y que ascendió hasta convertirse en Dios. También enseñan que por medio de la obediencia y el matrimonio celestial podemos también progresar hasta el punto de convertirnos en dioses. Los mormones enseñan que Yeshua fue creado y que su hermano espiritual es Lucifer o Satanás. Los mormones también rechazan la Trinidad. En cuanto a la salvación, creen que se basa en obras. Las doctrinas y rituales mormones incluyen el deber de ser bautizado en una iglesia mormona para que eventualmente puedas, y algunos se reirán al leer esto, pero eventualmente tú puedas tener tu propio planeta y tener hijos allí. Me perdonan el suspiro, pero Baruch, te doy la palabra para tus comentarios. Sí, de nuevo, debo admitir que no sé mucho sobre el mormonismo. Nada de esto es verdad, es incorrecto. Es una secta muy peligrosa. Cuando escucho cosas como estas, me asusta cuán alejado está esto de la palabra de Dios. Y solo me comprueba que la gente, cuando no tiene sus raíces en las Escrituras, pueden ser fácilmente engañados. Todos sabemos que los mormones son, aparentemente en su exterior, un grupo de personas con una moral muy alta y un comportamiento lleno de buenas obras. Pero de nuevo, son buenas obras por el motivo incorrecto. Buenas obras para lograr la salvación en vez de ser una expresión del nuevo hombre que está dentro de nosotros, esa nueva criatura que vive de acuerdo al carácter del reino. Ellos lo hacen por un objetivo totalmente diferente. Así que son herejías, doctrinas torcidas. Gracias a Dios que tenemos la verdad de su palabra a nuestra disposición en la Biblia. Amén. Bien, avancemos, hermanos y hermanas. Tengo esta pequeña lámina que habla sobre Yeshua o Jesús en contra de los otros dioses y religiones, por así decirlo. Es increíble la cantidad de testigos que estuvieron presentes durante la resurrección de Yeshua. Hemos hecho algunas referencias a las Escrituras. Pueden pausar este video ahora para anotar y revisar estos pasajes cuando tengan tiempo, pero esto nada más enfatiza la gran cantidad de testigos que dan fe de la resurrección de Yeshua. Él es el único que ha resucitado y que vive hoy y está sentado a la diestra del Padre, y es aquel que regresará por su novia, por la iglesia. Les animo a que busquen estas escrituras luego cuando tengan tiempo para hacerlo. ¿Todavía estás inseguro? Puede que muchos hayamos estado envueltos en falsas doctrinas, falsas religiones como el Islam y otras similares. Quizás toquemos este punto en otro video también. Pero la oración es algo que tiene mucho poder. Dios oye todas nuestras oraciones y le daré la palabra a Baruch más adelante para que nos guíe en una oración que incluya, por supuesto, el elemento del arrepentimiento, aceptar el Evangelio, proclamar a Yeshua, Jesús, como Señor y Salvador de tu vida por su muerte y resurrección. Pero les animo a que si están viendo este video y han estado involucrados profundamente en la Iglesia Católica con sus tradiciones, o en la Iglesia Mormona, o en cualquier otra secta o doctrina falsa, hoy es el día, hermanos y hermanas. No tenemos garantía de que despertaremos mañana. Nadie puede saberlo. Solo Dios lo sabe. Yo frecuentemente digo, y los que me oyen me miran un poco extraño, yo solo me levanto cada día porque Dios me permite levantarme cada día. Hay oxígeno en mis pulmones solo porque el Señor Dios Todopoderoso lo permite. Así que el día de hoy es tu día de salvación.
Le daré ahora la palabra a Baruch para que él te guíe en esta oración. Adelante, Baruch. Muy brevemente, antes de orar, la salvación se basa en un par de cosas. En primer lugar, reconocer que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, confesamos que somos pecadores. Segundo, confiamos en la obra suficiente del Mesías en la cruz, la única obra que puede producir la salvación para la humanidad. Es lo que Él hizo y no lo que nosotros hacemos. Así que reconocemos la suficiencia de la cruz, el derramamiento de su sangre como el elemento de la redención, que produce vida eterna y establece un pacto eterno con Dios. Y como vimos en el libro de Romanos capítulo 10, el Mesías no solo murió por nuestros pecados, sino que también fue resucitado de entre los muertos por su Padre Celestial, testificando la victoria sobre el pecado, que la muerte ha sido derrotada. Así que, cuando tú crees en estas cosas y las proclamas delante de Dios, para lo cual vamos a orar, uno pasa a ser salvo. Quizás alguien que nos escucha ahora quiere hacer el día de hoy, su fecha oficial de salvación. Así que oremos, inclinemos nuestros rostros y les guiaré en oración ante el Señor. Señor Dios, confieso que soy pecador. Confío en lo que el Mesías hizo por mí, Jesucristo, cuando murió sobre la cruz. Creo que Él murió por mis pecados, que derramó su sangre por mi redención. Reconozco su muerte como el pago completo por mi pecado. Creo que Él murió, fue enterrado, pero al tercer día su Padre Celestial lo levantó de entre los muertos. Creo en la resurrección del Mesías y en esta hora lo invito a mi vida. Quiero apartarme del pecado, quiero caminar en la voluntad de Dios. Y me vuelvo a ti, oh Dios, con fe en que tu Hijo unigénito me salva, me hace una nueva criatura para poder cumplir tu voluntad. Gracias porque mi salvación no se basa en mis obras o en mi conducta, sino que se basa en lo que el Mesías hizo por mí al morir en esa cruz. Lo invito a mi vida. Recibo al Espíritu Santo por fe en mi vida, para que me guíe y dirija en tu verdad y en tu voluntad. En el bendito nombre del Mesías Yeshua, de Jesucristo, es en quien oro. Amén. Amén. Maravilloso. Gracias, Baruch. Hermanos y hermanas, y en especial a todo aquel que acaba de hacer esa oración por primera vez y ha aceptado a Yeshua como Señor y Salvador de su vida, me encantaría escuchar de ustedes. Escríbanos a australasia@loveisrael.org. Allí son bienvenidos sus comentarios o preguntas también. Gracias a todos los que ven nuestros videos tanto en inglés como en español. Son una bendición para nosotros. Por favor, hagan clic en el botón me gusta y si no se han suscrito aún, háganlo y únanse a nuestra comunidad en línea. Ha sido de gran bendición para mí, Baruch, grabar este programa contigo y te doy las gracias. ¿Algún comentario final o mensaje antes de despedir? Gracias, Cristian, por preparar este programa, por hacer todo el trabajo y permitirme participar. Nuestra esperanza y deseo con estas discusiones es ser de bendición para otros y acercarles más al propósito de Dios para sus vidas. Amén. Hermanos y hermanas, como les dije al inicio, no tengan miedo. Traten de ignorar algunas de las cosas que se dicen en los grandes medios de comunicación. Y ya saben, manténganse aferrados al Señor. Él no nos defraudará. Él es fiel. Y hasta la próxima cita, Dios mediante. Permanezcamos firmes, porque nuestra redención está cerca. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel.
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.